Así que, hermanos, vamos a aprender lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 y el versículo 5. Génesis capítulo 6 y el versículo 5. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. En la palabra del Señor, si nosotros leemos las Escrituras con detalle y detenimiento, nos podemos dar cuenta de que hay muchas advertencias que son necesarias para nosotros como hijos de Dios, el poder saber, oír y aplicarla para que nos vaya bien en la vida. Ese es primordial para todo hijo de Dios. La Biblia nos dice también de que el hombre es bienaventurado cuando oye la palabra de Dios y cuando la aplica en su manera de vivir. Mientras que para otras personas la Biblia es un cuento, un chiste, en la que no le toman absolutamente importancia, mas por el contrario se burlan de ella y menosprecian su palabra. Para nosotros los hijos de Dios es una clara y evidente prueba de que la palabra misma es vida para nosotros, que se nos enseña. La palabra nos exhorta y la misma palabra gobierna nuestros caminos, gobierna nuestras vidas. En otras palabras, nosotros debemos cuidarnos de las cosas que nos impidan recibir el mayor provecho de la palabra de Dios. No sea que después nosotros actuemos de una manera negligente y ligera. Hemos leído Génesis 6, verso 5, en la que dice que el corazón del ser humano de continuo era solamente hacer siempre lo malo. Todo designio del pensamiento del corazón del hombre es siempre hacer lo malo. Ahora, vamos al libro de Salmos, en el capítulo 78, Salmo 78, y el versículo 8. Mira lo que dice la palabra. Salmo 78, verso 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Entonces estamos viendo un pasaje en Génesis en la que dice que todo designio del pensamiento del hombre era de continuo hacer el mal. En este pasaje de Salmos habla de la fidelidad que Dios exigía a su pueblo de Israel, y Él le decía a su pueblo: no sean como sus padres, una generación rebelde que no dispuso su corazón, dice, para ser fiel a Dios. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta de que la actitud del corazón de la persona es siempre para hacer lo malo. Ahora, en el libro de Proverbios, capítulo 22, y el versículo 17. Aquí el proverbista dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. ¿Y qué dice aquí? Y aplica tu corazón a mi sabiduría. Entonces aquí estamos entendiendo. El ser humano tiene la capacidad de decidir hacer las cosas para Dios como para también hacerlo mal. Pero en mayores oportunidades siempre el hombre natural sin Cristo, de continuo, su corazón siempre está en hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Ahora, ¿por qué esta introducción? Quiero compartir con ustedes una parábola en la cual todos la hemos escuchado.
que es la parábola del sembrador. ¿No es así? Para nadie es ajeno esta palabra, esta parábola. Pero ¿cuál es su importancia? Si nosotros entendemos, el Señor Jesucristo en todo su ministerio, Él habló una cantidad de 50 parábolas aproximadamente en todo su ministerio. ¿Qué es una parábola? Para entender, una parábola es una narración de un hecho cotidiano de la época. En la época de Jesús siempre acostumbraba a hablar en parábolas, y este hecho presentaba de una manera figurada lo que el Señor quería decir acerca de un misterio espiritual. Lo que el Señor quería hablar de manera espiritual lo hacía de manera figurada a través de una parábola, de un hecho cotidiano que sucedía alrededor. Esa es una parábola. Y el Señor Jesucristo hablaba acerca de la parábola del sembrador, y Él enfatizó de que era básico e importante que dentro de todas las parábolas que el Señor Jesucristo había hablado a su pueblo de Israel, la parábola del sembrador era la más importante de todas las parábolas que Él había mencionado. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos comprender la parábola del sembrador, no vamos a poder entender ninguna de las otras parábolas que el Señor había hablado. Vamos a Marcos 4. Marcos capítulo 4. Y el versículo 13. Mira lo que dice aquí el Señor. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Hablando de la parábola del sembrador. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Acá el Señor ya estaba poniendo en claro que era necesario, y es necesario, que nosotros podamos entender esta parábola para que podamos nosotros después comprender las otras más. Y vamos a ir dándonos cuenta por qué. Señor Jesucristo usó la parábola del sembrador para explicar las diferentes formas en cómo una persona recibe el mensaje de Dios. Y esto es importante, del porqué de entender esta parábola. Pastor, disculpe, ¿cuánto digo más? Marcos 4, verso 13. En el momento en que el Señor Jesucristo habló acerca de esta parábola, Él estaba hablando a un grupo grande de personas que se habían reunido en el mar, en la playa. Y ahí el Señor Jesucristo empezó a hablar de la parábola del sembrador. Miren, hermano, a menos de que nuestros corazones no estén preparados para poder recibir la semilla de la palabra del Señor, no vamos a poder nosotros crecer en gracia y en conocimiento, y nos vamos a ir dando cuenta del porqué. Si nosotros nos damos cuenta de algo, cuando nosotros queremos enfatizar algo, lo repetimos constantemente, ¿no es así? Cuando nosotros queremos hacer entender algo, no es necesario solamente decirlo una vez, sino que tiene que ser constante y repetitivo. Y la parábola del sembrador aparece en 3 de los 4 evangelios de la Biblia. Entonces, si en los 3 evangelios narran esta parábola, entonces tiene que ser importante de que nosotros le prestemos atención y que podamos examinar qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de la parábola del sembrador. Vamos a ir viendo. Si analizamos esta parábola, ¿quiénes son los personajes que aparecen en esta historia que cuenta el Señor Jesucristo? Se habla de un sembrador, se habla de su semilla, se habla de las 4 clases de tierra que recibieron esa semilla y de 4 resultados distintos. Ya vamos analizando un poco de esto. La parábola del sembrador se registra en el libro de Mateo 13, en el libro de Marcos capítulo 4 y en el libro de Lucas capítulo 8. Pero yo quiero ponerle énfasis en el relato de Lucas capítulo 8. Vamos al libro de Lucas capítulo 8 y el versículo del 4 al 8. Lucas capítulo 8, versículos del 4
al 8. Dice así su palabra: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Miren, hermanos, el tiempo en que el Señor Jesucristo decide hablar de esta parábola del sembrador no fue casualidad ni fue accidente, sino que el Señor Jesucristo sabía el momento indicado en el cual él tenía que pronunciar esta parábola. Él lo hizo cuando había una gran multitud. Él no lo habló a poca cantidad de gente, él no lo dijo a una gran multitud. Y dice que, la Biblia dice de que todas aquellas personas se juntaban para oír hablar a Jesús por la parábola. Y entonces, como vemos nosotros en estos versículos, la parábola se trata en primer lugar de saber escuchar de lo que el Señor Jesús estaba hablando. Y que nosotros teníamos que poner atención acerca de las opciones que ellos tenían a través de la palabra y que ellos habían venido a escuchar de lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. Si nosotros echamos un vistazo al pasaje anterior que hemos leído, dice la palabra que la semilla cayó en diferentes tipos de terreno, ¿no es así? Y que el primero de esos terrenos que cayó fue ¿cuál? En el camino. Lucas 8, versículo 5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Algunas de estas semillas cayó en el camino. La explicación de esta parte de la parábola la vamos a ver en el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 11 y 12. El Señor mismo empezaba a explicar qué era lo que significaba cada una de las tierras en la cual esa semilla empezó a caer. Y dice en el versículo 11: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los del junto al camino son, dice, los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vamos entendiendo. En el libro de Mateo, capítulo 13, todo tiene una relación. Mateo 13, versículo 39. Dice, Mateo 13:39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces ya vamos entendiendo un poquito lo que el Señor estaba hablando acerca de parábolas, y Él estaba explicando, estaba desarrollando qué era lo que significaba. Entonces, de acuerdo a esta interpretación de la parábola, lo del junto al camino está compuesta de personas que, aunque escuchen la palabra de Dios, no la entienden. No la entienden. Mientras que con los oídos se escucha la palabra, con el corazón se entiende. No es suficiente oírla, sino que debemos entenderla, dice, con el corazón, en lo profundo del ser. ¿No es así? No simplemente ser oidores, como la Biblia dice, oidores olvidadizos, sino que nosotros debemos escuchar la palabra y entenderla en nuestro corazón. Entonces, más bien que un simple entendimiento superficial, es la aceptación de la palabra de Dios con el corazón. Aceptarla con el corazón, no solamente con la mente, con la razón,
sino en lo más profundo del corazón del ser humano. Entonces, el que no le entiende con el corazón no va a poder recibir la palabra de Dios. Esa semilla no va a poder brotar y no va a poder dar su fruto. Entonces, vamos a ver en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4. Si nosotros nos damos cuenta que el resultado de la semilla no es en sí en la semilla misma, sino en el terreno en la que cae. El corazón de aquellos que escuchan la palabra de Dios tiene que ser un corazón sensible para recibirla. Pero si la Biblia dice de que cayó la semilla y no fue, dice, recibida porque no la entienden, es cuando el corazón de aquellas personas está engrosado y está tan duro que esa semilla no va a poder brotar ni germinar. Mira, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden y se encubierto, en los cuales el Dios de este siglo se vuelve el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué mucha gente tiene ese corazón duro? Que por más de que tú trates de hablarle la palabra del Señor, ellos no la quieren entender, no la quieren recibir. Y dice que el corazón de ellos está tan duro que lo comparan con el camino. En los tiempos de Jesucristo, ¿cómo eran los caminos en Jerusalén? Sus caminos eran de piedra labrada. Si una semilla cae sobre una piedra labrada o sobre un camino de tierra compactada, esa semilla nunca va a poder germinar y nunca va a poder brotar. Entonces, en sentido figurado, el Señor decía que el corazón de aquellas personas que no quieren recibir su palabra está igual de duro y de compactado como los caminos de piedra o como la tierra compactada en la cual la semilla no va a poder germinar, no va a poder brotar y mucho menos va a poder dar fruto. En el libro de Efesios 4, vamos avanzando. Efesios capítulo 4 y el versículo 17 dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, ¿qué dice acá? Por la dureza de su corazón. Entonces ya estamos entendiendo, la dureza del corazón del ser humano, el Señor lo simboliza como aquel camino duro en el cual una semilla no va a poder fructificar, no va a poder germinar. Entonces, hay gente que tiene entendimiento encubierto y que no va a poder entender la palabra de Dios. Y no es porque la palabra sea difícil de entender, sino porque sus corazones están tan duros que ellos no van a poder aceptar la verdad del Evangelio. Es por eso que cuando ustedes le predican la palabra a alguien que está enraizado en sus tradiciones, es difícil de que la palabra de Dios penetre en su corazón, porque está tan endurecido y ellos están tan arraigados a sus tradiciones que van a desechar la palabra de verdad. Entonces, lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 5, habla de una verdad que en este mundo está proliferándose, es la insensibilidad humana. Marcos 3, versículo 5. Mira lo que dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, Jesús, entristecido, dice, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana.
que haya pasado a tu hermano. Este ejemplo de Marcos 3, capítulo 3, verso 5, describe en sí mismo el corazón de un grupo de personas características que tenían ese mismo corazón duro, que eran conocedores, pero sin embargo su conocimiento no lo aplicaban en su corazón y lo tenían tan duro que no podían creer lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. ¿De quién me refiero? Me refiero de los fariseos. Los fariseos, ¿ustedes saben quiénes eran los fariseos? Los fariseos tuvieron frente a frente al Señor Jesucristo, ¿no es así? Ellos lo escucharon hablar, ellos vieron sus milagros, ellos tuvieron al más grande maestro, al más grande hombre que haya pisado la tierra. Tenían al frente de ellos al mismo Hijo de Dios, pero aún sin embargo, viendo todo lo que el Señor hacía y todo lo que Él hablaba, no creían en Él, por la dureza de su corazón. Sus corazones de estos fariseos, que conocían la ley, estaban tan endurecidos en sus tradiciones y costumbres que no podían recibir la verdad del Señor. Este era un terreno inapropiado para el crecimiento de la palabra. La semilla y la palabra no era el problema. El problema era de que esa tierra estaba tan dura, que tenían corazones tan duros que no podían recibir la verdad del Evangelio. Entonces ahí estamos viendo la primera característica del terreno en la cual la palabra cayó sobre el camino, que simboliza hombres y mujeres de corazón duro, que por más que tú demuestres la verdad y las promesas del Evangelio, su condición, ¿no es así? Su condición de dureza y de incredulidad, aferrados a sus tradiciones y costumbres, llevan a desechar la verdad del Evangelio. Como segundo punto, después de que hemos visto el primero, vamos a ver cuál es el segundo punto que el Señor habla en el libro de Mateo 13. Mateo 13, versículo 5 y versículo 6. Mateo 13, versos 5 y 6. Dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Ahora, una semilla puede brotar en diferentes tipos de terreno, excepto en el terreno del corazón duro. Ahí es imposible. Pero en otro tipo de terreno puede brotar. El problema a comparación de esta pasaje que hemos visto es que esa semilla va a brotar pronto, pero no va a poder sobrevivir y mucho menos va a poder dar fruto. Entonces, uno de los terrenos en el cual la semilla, aunque inicialmente dice la palabra va a brotar, finalmente no va a sobrevivir porque está, dice, en los pedregales. O sea, esa semilla cayó en donde había muchas piedras. Y la razón por la cual la semilla no puede sobrevivir es porque las piedras no permiten de que las raíces profundicen. No hay tierra, es pura piedra. Puede brotar, sí, pero al no haber raíz que profundice en tierra, esa raíz o esa planta o esa semilla va a morir, se seca. Si vamos al libro de Marcos 4, vamos a ir interactuando entre Mateo y Marcos y Lucas. Y vamos a Marcos capítulo 4 y el versículo 16 y 17. Vamos a ir teniendo un panorama un poco más amplio. Marcos 4, verso 16 y versículo 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento, dice, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces nosotros estamos dando cuenta
que el simbolismo de la semilla cayendo en pedregales está compuesto por personas que escuchan la palabra, la reciben de inmediato y con gozo, pero sin embargo, ese efecto no dura mucho, es pasajero. ¿Por qué? Porque dice que cuando viene la persecución y la aflicción a estas personas que reciben esta palabra, así como la recibieron, de manera inmediata tropiezan. ¿Por qué? Porque no es raíz, es superficial. Entonces, el problema de la caída es de que estas personas son débiles, que a la primera persecución y aflicción ya están tropezando. La recibieron con alegría y gozo, sí. Aparentemente esa semilla empezó a crecer, pero ante la primera prueba, ante la primera aflicción que ellos tuvieron, tropezaron, cayeron. Es importante. El tropiezo, hermanos, no es porque la aflicción que ellos tuvieron haya sido una carga demasiado pesada. Porque si nosotros leemos el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13, dice, vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, versículo 13. Mira lo que dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, dice, más de lo que nosotros podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. O sea que aquellos hermanos o aquellas personas que tienen esta condición o este tipo de tierra, vamos a decir, que en el momento de la aflicción o de la prueba caen y tropiezan, no es porque la prueba haya sido muy fuerte, porque la Biblia nos está haciendo entender de que no hay aflicción que no sea humana y que aquellas aflicciones que puedan tener, Dios juntamente con la prueba, dice que nos va a dar ¿qué cosa? La salida. Él nos va a abrir puertas para que nosotros caigamos en la tentación. Entonces aquí el tropiezo es causado porque no están dispuestos, intentamos esto, no están dispuestos a demostrar ni siquiera la más mínima resistencia frente al diablo. No le hacen pelea y caen inmediatamente. Miren lo que dice el libro de Santiago 4. Santiago, capítulo 4, y el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Ahora, para que nosotros podamos resistir al diablo y que él huya de nuestras vidas, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en primer lugar? Someterse a Dios. El sometimiento a Dios, el hacer su voluntad, el estar siempre agarrado de su mano del Señor, el nunca apartarnos de él. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que, como el ejemplo de la parábola que cayó en pedregales, creció, pero sin embargo ante la primera prueba, ante la primera aflicción que el enemigo pone en tu vida, automáticamente tropiezan y vuelven nuevamente del camino donde el Señor los saca? ¿Qué dice en Primera de Pedro 5? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y el versículo 9. Mira lo que dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces nosotros debemos entender que si a nosotros se nos ha dado el privilegio de conocer a Jesús, también se nos ha dado el privilegio de padecer por causa de su nombre. Entonces la Biblia nos está diciendo que aquellos que
creen en Jesús, tenemos un adversario. Ese adversario no nos va a dejar tranquilos. Lo que el diablo quiere es de que nadie se salve, de que todos se pierdan. Y ante el más mínimo indicio de que una persona se acerca a los pies de Jesús, lo que va a hacer el enemigo es ponerte pruebas, aflicción, tentación. ¿Para qué? Para desanimarte. Y si esa persona no tiene raíz, rápidamente va a caer. No tiene base. Simplemente ellos creyeron de manera superficial, creyeron y lo recibieron con gozo, pero al no tener raíz, al no haber profundidad, dice que rápidamente ante la primera tentación caen y tropiezan. Por eso vemos mucha gente que viene a la iglesia y una vez que tienen algún tipo de inconvenientes o prueba, se van y ya no saben más de esa persona o vuelven nuevamente a su vida antigua. ¿Por qué? Porque fueron personas a las cuales la palabra de Dios llegó a su vida, pero al no haber raíz, al no haber profundidad, en cuanto a que esa palabra se haya hecho carne en su corazón, ante la primera prueba, cae y retrocede. Entonces lo que nos está hablando aquí el libro de Pedro, si no resistimos al diablo, el diablo no va a huir de nosotros. Si nosotros no le hacemos frente al diablo, el enemigo va a hacer estragos en nuestras vidas. El diablo va a devorar a aquellos que no lo resisten. Cuando el enemigo viene a traer aflicción. La Biblia dice que el diablo ha venido a robar, a matar, a destruir. Él no ha venido a jugar con nosotros. Él ha venido a hacer daño al pueblo de Dios. Entonces la Biblia nos está diciendo que nosotros debemos resistir al diablo. Y si no lo hacemos, el enemigo te va a destruir. Él dice que viene como un león rugiente buscando a quien devorar. Y aquellos que bajan los brazos, rápidamente vas a ser víctima de las garras del diablo. Puede ser que nosotros tengamos buen principio como aquellas personas, pero su final no es bueno. Vamos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 y el versículo 7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Entonces acá estamos viendo el tercer tipo de terreno en el que la semilla cae entre espinos, dice. La semilla cayó en ese terreno y dice la palabra de Dios que se ahogó sin dar fruto. Ahora, para entender qué es lo que significa esta parte que el Señor Jesucristo habló, tenemos que ir al versículo 18 y 19 del mismo Marcos. Mira lo que dice. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Son los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace, dice, infructuoso. Hermano, esta es la tercera categoría, el tercer tipo de tierra, es de gente problemática. Mire, hermano, esto es de que la palabra de Dios, dice, es guardada en el corazón de estas personas, no como prioridad, sino junto con otras cosas que también tienen en su corazón. La Biblia dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y alma y mente, con todas nuestras fuerzas. Pero sin embargo, aquellas personas en las cuales el Señor simboliza que caen entre espinos, dice que esta semilla no va a poder crecer, sino que va a ser ahogada. Y lo que simbolizan los espinos, dice la palabra de Dios, son los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, que entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Estas cosas, los afanes y las riquezas, simbolizan los espinos que crecen, dice, juntamente con la palabra de Dios.
pero sin embargo, la prioridad del ser humano es más afanarse en sus cosas que la palabra de Dios. Y hace de que los espinos crezcan y sobrepasen a la palabra a tal punto de que esa palabra, si no crece, se ahoga. Entonces vamos entendiendo lo que el Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo 6:25. Vamos a ver. Mateo 6:25. Y vamos a entender lo que dice en Marcos 18. Mateo 6, verso 25. Mira lo que dice acerca del afán y la ansiedad. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad pues las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es si nosotros entendemos lo que el Señor Jesucristo está hablando acerca de este pasaje de Mateo 6:25, vamos a poder entender lo que el Señor está hablando en la parábola de Marcos 4:18 acerca de lo que significan los espinos. El Señor Jesucristo empieza diciendo, no afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Entendamos esto. Nosotros creemos de que hemos sido creados en este mundo para dedicar nuestra vida a trabajar para comer y para vestir. Y el Señor Jesucristo está diciendo ahí, no os afanes por la vida, de qué habéis de comer. O sea, no inviertas todos tus años en preocuparte solamente de que tú tienes que trabajar para comer y para vestir. El Señor Jesucristo está diciendo, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, tenemos el concepto, tú has sido creado para trabajar solamente para comer y vestir. El Señor Jesucristo te está diciendo, la vida va mucho más allá que el comer y que el vestir. Por eso que el Señor está diciendo, no te afanes por si comes o no comes, no te afanes si vistes o no vistes, porque el Señor no te creó para que tú desperdicies tus años en trabajar solamente enfocándote en qué comer y en qué vestir. El Señor dice, la vida que yo te he dado va mucho más allá que solamente el simple hecho de trabajar para vivir. Entonces el Señor está diciendo y está explicando, mira las aves del cielo, dice, ellos no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, pero vuestro Padre las alimenta. Ustedes no valen mucho más que ellos. Y si el Señor se preocupa por los animales del campo, el Señor les da que comer, ¿cuánto más a vosotros? ¿Por qué ustedes piensan de que nosotros solamente existimos para trabajar, comer y vestir? La vida que el Señor nos ha dado tiene una mayor importancia. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Él sigue hablando. ¿Quién podrá de vosotros, por más que se afane, dice, añadir a su estatura un codo? La vida que el Señor nos ha dado no es para que la pongamos nosotros por un alto a los afanes. Los afanes, según la palabra de Dios, es simbolizado por espinos, que a la vez que nosotros al recibir la palabra le damos más importancia a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, al dinero, al engaño del dinero, a los afanes del mundo, que crecen más que la misma palabra de Dios, y matamos esa semilla que ha sido sembrada. Entonces al Señor, al decirnos, la vida no consta en solamente trabajar años para vivir, en comer y vestir, sino que lo que el Señor nos quiere decir de que nosotros hemos sido creados, ¿para qué?
verso 33 del libro de Mateo 6 que hemos estado leyendo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas por las cuales tú te afanas y inviertes tus años van a ser añadidas. Y el Señor nos da ejemplo. Él da de comer a los animalitos. El Señor dice que viste a las flores del campo. ¿No harás más como nosotros que somos su creación? Dice la palabra de Dios en el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ese es el terreno en el cual la semilla cae representando a una tierra con espinos, en la que la palabra de Dios es presentada, pero que la incluye dentro de las mismas cosas, junto con sus afanes, pero le da prioridad a lo que tú quieres más que a la palabra. Es por eso que los espinos crecen, es por eso de que las cosas del mundo tienen mayor relevancia en aquellas personas que buscan esas cosas y que hacen infructuoso el crecimiento de la palabra de Dios y la ahogan y la matan. El Señor dice, busca primeramente, dice, el reino de Dios, haz de que la semilla crezca por encima de tus afanes. Entiende de que Dios nos creó no para trabajar, para vivir, ni vivir para trabajar, sino para buscar, dice, el reino de Dios y su justicia. Y el Señor, al ver esa fidelidad, todas las cosas que tú anhelas, te las da por añadidura. Yo quiero que entendamos esto. El Señor dice, los que fueron sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero los afanes del siglo, el engaño de las riquezas y las codicias, dice, de otras cosas, ahogan la palabra. Pero ya el Señor en Mateo nos está explicando, yo los creé, no para que se afanen, sino para que busquen mi reino. Ese es el primordial, el objetivo de Dios. Por eso que aquí en esta palabra el Señor remarca y dice, los gentiles buscan estas cosas. Aquellas personas que reciben esa palabra, la reciben, la aceptan, aparentemente empieza a brotar, pero juntamente con ella también crecen sus propios intereses que sobrepasan, dice, la necesidad de querer que la palabra crezca y la ahogan. Es importante. Entonces, primero son las cosas del reino de Dios y luego todas las demás cosas. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar este principio, todo lo que nosotros anhelamos, si están dentro de la voluntad de Dios, se nos serán añadidas. Si no lo aplicamos, sino que ponemos primero nuestras prioridades, nuestros afanes, entonces dice la palabra de Dios será ahogada. No va a crecer, no va a poder dar frutos. Entonces hasta el momento hemos visto tres tipos de terreno en la que cae la semilla. ¿Es así? En ninguno de ellos esa semilla pudo ser fructífera. En el que cayó en el camino, la Biblia dice de que fue hollada y fue comida por las aves. La palabra hollada significa pisoteada. ¿Sí? Y comida por las aves también tiene un significado que es devorar. La Biblia dice de que el diablo es el devorador. Dice que esa semilla que cae en el camino, dice que viene el diablo, dice, y desanima a la gente, se roba las bendiciones, te quita la palabra de Dios para que no creas, para que tu corazón esté endurecido. Hemos visto que la palabra también cayó en las piedras y por no tener raíz profunda se seca. Y la que cae en espinos es aquella semilla que juntamente con los espinos crecen, pero los afanes de este siglo crecen más y matan y ahogan la palabra de Dios. Ahora, si vamos a Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13 y el versículo 8. Mateo 13 y el versículo 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100,
cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Ahora, este versículo tiene su explicación en el versículo 23. Y dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra de Dios, y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Entonces, esta vez, esa semilla no cayó en el camino, no cayó en pedregales, no cayó entre espinos, sino que cayó en buena tierra. La buena tierra está representada por gente que escucha la palabra de Dios, no solamente que la escucha, sino la entiende. La escucha y la entiende. Miren, Lucas 8, verso 15 lo explica. Lucas 8, y el versículo 15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Estamos entendiendo? No solamente es oír, como dice la palabra de Dios, no seamos oidores olvidadizos, sino que dice, oímos y la entendemos. ¿Me entiende? Oímos y la entendemos. Nos podemos acordar la primera categoría, la que cayó en el camino. Dice que la palabra cayó en el camino, pero fue personas que no entendieron la palabra de Dios. No la entendieron. Pero a comparación de la semilla que cae en buena tierra, esta es de la que las oyen, pero también dice, la entienden. Son personas que ponen la palabra de Dios en un corazón bueno, en un corazón recto. Y esta tierra es fructífera. Tiene todo lo que las otras tierras no tienen. Crece, tiene raíz profunda, es buena tierra. La palabra de Dios empieza a crecer. Y dice que da frutos con perseverancia. Son personas que no se dan por vencidas ante la primera aflicción. Que cuando viene la tentación, ellos no se desaniman, sino que ellos están firmes en el Señor. Someteos al Señor, resisten al diablo, y al diablo, al ver que no puede con esa persona, huye de nosotros. Son aquellas personas que entienden que las tentaciones que vienen a su vida son tentaciones que se pueden soportar. ¿Por qué? Porque el Señor, juntamente con la tentación, como dice 1 Corintios, es personas que entienden la palabra. No son simplemente oidores, no son solamente personas religiosas, como los fariseos, que entendían o que tenían conocimiento de las Escrituras, pero aún así su conocimiento no los llevó a discernir que el que tenían al frente era el mismo Hijo de Dios. Enceguecidos espiritualmente. Mucho conocimiento, pero no tenían discernimiento y no entendían que Jesucristo era el Hijo de Dios por la dureza de su corazón. Entonces, los que caen en buena tierra son personas que dan fruto con perseverancia, que no se dejan llevar por los afanes ni los deseos del mundo. Es buena tierra que retiene, dice, corazones de esas personas que no pierden, dice, su fe en el Señor por cualquier cosa. Que ante el medio de la prueba, de la oposición, ellos siguen firmes en el Señor. Mira lo que dice el Evangelio de Juan 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Entonces nosotros estamos viendo todos aquellos que están en Jesús, todos aquellos que están en la vid van a llevar fruto. Todas aquellas semillas, toda la semilla que es la palabra de Dios que ha sido sembrado en la buena tierra, va a empezar a crecer, se va a hacer un árbol grande y ese árbol, dice, va a empezar a dar fruto. Pero para que dé fruto, esa semilla en primer lugar tuvo que haber caído en buena tierra. Un buen fruto no va a poder dar en un camino duro. No va a poder dar fruto en una tierra en la que esté lleno de pedregales. No va a poder dar fruto en una tierra llena de espinos, sino que la verdadera palabra del Señor, que cae en buena tierra, va a crecer, se va a formar, se va a hacer grande y va a empezar a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, hermanos, para ir terminando, la palabra de Dios nos habla a varios tipos de personas, representado en 4 tipos de tierra. Sin embargo, dice la palabra, los resultados serán diferentes del otro, mientras que sean distintas la calidad de corazón de las personas que lo escuchan. El problema no es la semilla, el problema es el corazón. Unos los van a aceptar, otros los van a rechazar, unos quizás emocionalmente por el momento la reciben con gozo, pero los afanes de este mundo roban la bendición. Otros, sin embargo, mantendrán un corazón bueno y recto, dando mucho fruto. Es por eso que el Señor Jesucristo, al terminar la parábola, dijo algo muy importante, que quiero que ustedes también lo entiendan. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y el versículo 18. Mira lo que dice la palabra. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, no solamente se trata de oír la palabra, sino de cómo la oyes. El Señor Jesucristo está diciendo en este versículo, en el versículo 18, mirad pues cómo oís, dice el Señor. ¿De qué manera estás escuchando la palabra? ¿Estás teniendo el discernimiento? ¿Estás siendo como los fariseos, conocedores de la ley, pero sin embargo ellos no sabían lo que escuchaban porque teniendo a Jesucristo mismo no creían en él? Entonces, cuando el Señor Jesucristo termina la parábola del sembrador, dice: mirad pues cómo oyes. No es que la oigas, todos podemos oír. Lo que hace la diferencia es la manera de cómo lo oyes. Por eso es que el Señor dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todos podemos ser oidores. La diferencia es de la manera como tú estás oyendo la palabra de Dios. Eso es lo importante. Eso es lo importante para los hijos de Dios. Aprender a oír la palabra, a poder retenerla, a poder dar fruto. Hermanos, es por eso que el Señor Jesucristo dijo que para poder entender todas las parábolas que el Señor Jesucristo pronunció dentro de su ministerio, era importante entender esta. ¿Por qué? Porque el que entiende la parábola del sembrador
es aquellos que escuchan la palabra de Dios, la reciben, la entienden y se hacen hijos de Dios. El que no es hijo de Dios no va a poder entender ninguna parábola. Es por eso que esta parábola del sembrador es principalmente importante para el hijo de Dios. El que la oye y la entiende ha nacido de nuevo. Vamos a ver. Padre